Hola, buenas. Vamos a empezar con el primer tema, que sería el arte en Grecia. Y en todos los temas de historia, como veréis, lo primero es hablar del contexto histórico y cronológico, o sea, situar el arte en el espacio, en el tiempo y en el momento histórico, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que sería el contexto histórico de Grecia. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la cultura griega tiene su origen en lo que sería la isla de Creta, ¿no? En el año 2000 antes de Cristo, es una fecha fácil de aprenderse, ¿no? 2000 antes de Cristo, ahora estamos en el 2020, ¿m? Que de ahí hay una influencia en Micenas, en la ciudad de Micenas, que ya sería en la Grecia continental, estamos hablando de 1500-1200. Después hay una época que se conoce como Edad Oscura, y después ya vendrían las tres etapas clásicas del periodo del arte griego, ¿no? O sea, Creta y Micenas hacen un poco de puente entre lo que sería el arte egipcio y lo que será el arte griego. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de Creta y Micenas y luego hablaremos ya de lo que es propiamente arte griego. Bien, de lo que sería Creta, que también se conoce como cultura minoica, que puede dar lugar un poco a erróneo con Micenas, nos queda poca cosa y además muy reconstruida y que, bueno, que realmente igual en algunos la reconstrucción ha sido un poco fantástica, ¿no? Nos quedan algunas esculturas de diosas como esta. Han reconstruido alguna parte del famoso Palacio de Nosos, que sería la obra más famosa de este arte, ¿no? Que es donde se supone que se inspira todo el mito del Minotauro. Que veis que ya tenemos un sistema arquitrabado de columnas y techumbre plana, que era lo típico en Egipto y que será lo típico en Grecia. No utilizan el arco ni la bóveda, siempre arquitrabado, horizontal sobre vertical. Y lo más famoso y para mí también lo más bello, ¿no?, de lo que sería el arte minoico de Creta serían los frescos, las pinturas que nos quedan, ¿no? Estas pinturas de delfines o estas pinturas de las fiestas que hacían en torno al toro, que es el animal mítico, el animal más poderoso del Mediterráneo. Si pasamos ya a Micenas, aquí sí que hay una influencia más clara en lo que sea el arte griego, ¿no? Micenas, estamos hablando de esta ciudad, ya de la Grecia continental, entre el 1500 y el 1200 antes de Cristo, ¿no? Las casas en Micenas es lo que se llamaba el megarón, que tenéis aquí. Tenían un pórtico, tenían una entrada y luego ya sería una habitación única, ¿no? Y eso es un poco la estructura del templo griego clásico, ¿no? Pórtico, pronaos y naos. Aquí pone cela, que sería el nombre romano, pero es lo mismo naos que cela. Y luego también en Micenas lo que habla es otra cosa que también encontraremos en Grecia, que será con la cultura griega clásica, por decirlo de alguna manera, que serán las acrópolis, ¿no? Las ciudadelas elevadas, ¿no? Siempre buscando una montaña, una parte elevada y construir allí una ciudadela, ¿no? Lo que se conoce como acrópolis, que la más famosa será la de Grecia. Bueno, aquí tenéis la entrada de los leones, ¿no?, a la ciudadela de Micenas, que es una de los pocos restos, como en el caso anterior, no nos quedan muchos restos de lo que sería esta cultura y este arte. Bueno, después de ese periodo edad oscura, ¿no?, en la cual hay unas invasiones en el Mediterráneo oriental y hay un momento en el que, bueno, desaparecen estas culturas, ¿no?, entramos ya en lo que sería el arte y la cultura clásica que vamos a tratar o que vamos a desarrollar en este primer tema, ¿no? La Grecia arcaica, entre 650 y 466 a.C., que es cuando los griegos se van a enfrentar al imperio persa, lo que se conoce como guerras médicas. La Grecia clásica, de las 4 obras que ostentan de arte griego, 3 son de esta época, del 476 al 323 a.C. Es cuando, después de vencer las guerras médicas a los persas, se impone Atenas, es el periodo en que Atenas alcanza su mayor gloria, ¿no? Y eso va a durar hasta que, bueno, Atenas se enfrente a Esparta, ¿no? Se enfrenten estas poligriegas entre sí y eso da lugar a la guerra del Peloponeso, empieza la decadencia de Grecia, que va a suponer la conquista del reino de lo que sería Macedonia, que estaba al norte de Grecia, con Alejandro Magno, va a conquistar toda Grecia y luego va a extender este imperio prácticamente hasta la India,
Y es cuando la cultura griega se extiende también a otros territorios y deja su influencia sobre todo en lo que sería ahora Egipto, ¿no? En la Alejandría. Y luego a la muerte de Alejandro Magno, que sabéis que muere muy joven, es cuando tengo ya la Grecia helenística, ¿no? La de los sucesores de Alejandro Magno. Lo que tenéis que tener claro es que cuando hablamos de cultura griega no estamos hablando de una Grecia, un Estado-nación, estamos hablando de polis, ¿m? Que tienen en común la lengua, que tienen en común los dioses, pero no un Estado unificado. Entonces, esas tres etapas de la historia de Grecia y que se corresponden al arte griego, ya os he dicho, la arcaica, que es cuando ya fijan la tipología de los templos. Todos los templos griegos, como vemos, son de tres órdenes arquitectónicos y todos son muy similares. O sea, el arte griego, en la arquitectura griega no va a evolucionar mucho, o sea, no va a haber grandes variantes ni cambios, lo veremos, ¿no? La escultura es cuando empieza la escultura griega, que en un principio se parece mucho a la egipcia, como veremos, y la escultura sí que va a tener una gran evolución, ¿no? La pintura no nos quedan muchas referencias escritas, nos queda pintura en vasijas, pero nos queda poco más. Entonces nos centraremos en arquitectura y escultura, ¿no? El periodo clásico, como hemos dicho, es el esplendor de Atenas, de la democracia ateniense, ¿no? Que ha sido la gran vencedora frente a los persas, y eso se ve reflejado en grandes obras de arte, como serían la Acrópolis de Atenas, ¿no? Y el Partenón, y también en esculturas como el Discóbolo de Mirón y otras esculturas que veremos, ¿no? Ese gran momento del arte griego y de Atenas, ¿no? Y es donde yo os he dicho que 3 de las 4 obras que entran en selectividad son de este periodo. Por desgracia, luego empiezan una guerra entre los atenienses y los espartanos con sus aliados y eso va a llevar a la decadencia de Grecia. Y el último periodo es el periodo helenístico, ¿no? A partir de Alejandro Magno, que como vemos habla unos cambios sobre todo en escultura, aunque también en arquitectura, que se vuelve más grande, más monumental y donde se ve también esa influencia de Oriente. Grecia influye en Oriente porque conquista este gran imperio, pero a la vez también Oriente influye en Grecia. ¿Qué hechos más significativos podemos señalar, aparte de esta sucesión de cronologías que os he dicho? Pues, hombre, la lengua y la religión es lo que unía a los griegos. Ya os he dicho, estamos hablando de polis, de ciudades-estados, no estamos hablando de un estado griego, ¿no? Y fijaos que estas polis se extienden por todo el Mediterráneo, o sea, hay muchos templos griegos y arte griego en el sur de Italia, lo que os llaman la Magna Grecia, y llegan también aquí, a la península, Ampurias, Emporión es una colonia griega, y acordaos que aquí en la Cala San Vicente, pues tenemos un barco griego hundido, ¿no? O sea, hasta aquí llegaron los griegos. Claro, al ser polis, era muy importante la colectividad y eso tiene su influencia en arte porque se crean espacios públicos donde, bueno, donde desarrollar una vida común, comunitaria, ¿no? Y también son los primeros que van a empezar a desarrollar el urbanismo y van a trazar las ciudades de forma ortogonal, ¿no? Cruzándose las calles perpendicularmente, como es Sapobra. Ahí tenéis esa influencia de esta forma de trazar las ciudades griega, ¿no? Aunque Sapobra se hizo en la Edad Media, ¿no? Aquí tenéis una reconstrucción de lo que sería el ágora de Atenas, ¿no? Ágora simplemente es lo que sería nuestra plaza mayor, ¿no? Un espacio rodeado de los grandes templos, de pórticos para protegerte del sol, de la lluvia, ¿no? Y donde se comerciaba, se hablaba, se hacía la vida común, ¿no? Un poco lo que es nuestra plaza mayor. Y luego tenéis la Acrópolis, ¿no? Esa ciudadela en alto, que ya os hemos dicho que tiene influencia micénica, que también destaca la Acrópolis de Atenas, ¿no? Aquí tenéis el típico trazado Hipódamos de Miletos de lo que sería una ciudad griega. Evidentemente esto es cuando hacen una ciudad nueva, hacen este tipo de trazado ortogonal. La cultura griega es una cultura centrada en el hombre y eso evidentemente se ve también en el arte, ¿no? No van a hacer pirámides enormes como los egipcios o figuras enormes como los mesopotámicos dedicados a los dioses, sino que la mayor parte de los templos griegos y las obras griegas están hechas a una escala humana, ¿no? Acordaos que es el lugar donde surge la filosofía, el pensamiento racional, y les interesa el arte como búsqueda de la belleza, no simplemente con una función religiosa o mágica como había pasado anteriormente en Mesopotamia y Egipto, ¿no? Bueno, aquí tenéis, y la influencia del arte griego posteriormente será muy importante, ¿no? Aquí tenéis una pintura renacentista donde salen los filósofos griegos, ¿no? Y aquí tenéis una pintura neoclásica donde sale Sócrates, ¿no? En este caso serían Platón y Aristóteles.
Siempre que hablemos de contexto tendréis que hablar de artistas y clientes, ¿no? De la relación entre artistas y clientes, ¿no? En el caso de Grecia, los artistas eran considerados artesanos, o sea, no se les valoraba en general, ¿no? Como podemos valorar a un artista, ¿no? Sino que igual que nosotros tratamos a alguien que hace mesas o que arregla puertas, pues para ellos un artista simplemente era una persona que trabaja con las manos y eso en la cultura griega no era algo elevado, ¿no? Así todo, se conoce el nombre de escultores y de arquitectos, con lo cual quiere decir que cierta valoración sí que había. Y algunos, como Fidias, llegaron a tener una valoración muy importante porque eran amigos, ¿no? En este caso de Pericles, del que gobernaba en Atenas, ¿no? En un principio trabajaban básicamente para las ciudades, ¿no? Para Atenas, para Esparta, ¿no? Y luego ya en la periodo helenístico sí que trabajaban para los reyes helenísticos o para Alejandro Magno, que veis, por ejemplo, en este mosaico, ¿no? Y aquí tenéis a Atenea, ¿no? Bueno, evidentemente lo que es la Acrópolis, el Partenón, se hizo en honor de Atenea, la fundadora de Atenas, ¿no? Bueno, esto es el contexto. Simplemente, bueno, en el formulario ya me plantearéis dudas y lo que tenemos que desarrollar y salud y arte por mi parte.